pues le damos saludo a toda la audiencia que se encuentra a través de Facebook. Y el tema que nosotros vamos a desarrollar en el día de hoy va a ser sobre violencia intrafamiliar, feminicidio y también sobre los derechos de las personas de la comunidad LGTBI, que es lo que nosotros desarrollamos dentro del programa de Género y Derecho. Bueno, entonces vamos a primero a que puedan revisar un video de reflexión donde nosotros miremos por qué existe la violencia intrafamiliar, cuáles son sus aspectos más claves que nosotros debemos conocer de ello. Me dijo que si volvía a perder una materia, la próxima vez sería peor. Me dijo que la culpa era mía por provocarlo. Me dijeron que soy una carga para ellos. Me dijo que la plata de mi sueldo solo era para cosas de la casa. La violencia intrafamiliar es un delito. Digan lo que digan, denuncie. Usted puede hacerlo en todos nuestros centros de atención a víctimas. Tan grave como la violencia es el silencio. Fiscalía General de la Nación, una fiscalía de la gente, por la gente y para la gente. Nosotros podemos ver que la violencia intrafamiliar tiene varios aspectos por analizar. Si nosotros vemos que la violencia contra la mujer, más que todo, se presenta con ella, también es cierto que también se presenta con el hombre. En el hombre también se presenta violencia intrafamiliar que no solamente puede ser violenta, sino también de tipo psicológica. Es por eso que nosotros tenemos que ver en cuenta de que ¿por qué nace este concepto de violencia intrafamiliar? Es con toda acción relacionada con un abuso, daño físico, psicológico y sexual dirigido ante una persona, en donde el victimario ejerce un abuso de poder y autoridad sobre los miembros más débiles que están a su cuidado. O sea que no solamente se presenta contra las esposas, con los niños, sino también hasta con sus abuelos, los padres. También se puede presentar este tipo de violencia intrafamiliar. Y también existe otro término que es el de la violencia, que es aquel que se da en donde un género o sexo se ejerce sobre el otro una acción violenta de un hombre a una mujer o viceversa. Listo, llegó otro más. Bueno, entonces también aquí nosotros debemos de estipular cuáles son los tipos de familia. Tenemos la que principalmente se protege por el artículo 44 de la Constitución, que habla sobre la familia del nuclear tradicional, que es los padres, que en este caso son padre, madre e hijos. Tenemos cuando ya se involucra otros parientes, se denomina la familia extensa, que es la familia del núcleo, que es entre padre, madre e hijos, y puede haber otros familiares u otros parientes. Tenemos también que hay una familia ampliada o multinuclear, que son los parientes no nucleares, o en este caso que son diferentes a padre, madres e hijos. Una familia que se da también que es monoparental, que es en este caso la madre, el padre, cabeza de hogar y el hijo. Y una familia compuesta o recompuesta, donde también tenemos a los padrastros, a las madrastras y a los hijastros.
que esto es el hogar compuesto, que es donde nosotros también tenemos que conocer de dónde proviene la violencia intrafamiliar, que puede ser generada por cualquiera de estos, de los que se encuentran dentro de este tipo de núcleos familiares. Bueno, tenemos varios tipos de violencia intrafamiliar. Uno de ellos es el principal, que se encuentra contra la mujer, contra el hombre, una violencia filioparental, que en este caso son la de los hijos, de padres contra los hijos, la violencia contra el adulto mayor, que también puede clasificarse como el síndrome de la abuela esclava y de los abuelos fantasma. El de la abuela esclava, que como bien saben que las abuelas en muchísimos lugares realizan el tema de alimentación y la ponen a ejercer labores que debido a su edad algunas veces no pueden ya ejercer. Y los abuelos fantasma es que dejan al abuelo ausente, no le prestan ningún tipo de atención ni cuidado. Y también tenemos la violencia contra los niños y adolescentes, que también se puede presentar dentro del hogar, que son la de los famosos entre hermanos. Pues tenemos maltratos, los tipos de maltrato, que en este caso está el maltrato físico, que son las acciones que atenten contra la integridad física de la víctima, como son los golpes, las fracturas, los arañazos, el estrangulamiento, las quemaduras, las cortaduras, todo maltrato físico que se refleje dentro del cuerpo de esa víctima. El maltrato psicológico, que es la opresión e imposición de autoridad con el uso de un lenguaje fuerte e intimidante contra la víctima. Estos también se dan con abuso verbal, el rechazo, el aislamiento, el aterrorizar o intimidar, amenazar o ignorar, corromper. Otro tipo de maltrato que también se da es el abuso sexual, que son conductas que implican realizar algún tipo de contacto sexual de manera forzosa, como es el incesto o la violación. También está el maltrato económico, que es el control absoluto de la parte financiera en el hogar. También tiene unos factores para ello, que tiene unos antecedentes. La mayoría de ellos también se debe a la falta del control de los impulsos, la carencia afectiva y el abuso del alcohol y las drogas también es un determinante factor. Pues, ¿cómo es el perfil psicológico de un victimario? De los cuales tiene un determinado perfil de inmadurez. También tiene una dependencia afectiva e inseguridad emocionalmente inestable. Ese también es impaciente e impulsivo. ¿Por qué generan más lo de la dependencia a nivel emocional? Que consideran de que si tiene a la mujer que quiere llegar a un trastorno compulsivo, de que es de él, que es de su propiedad, de que ella es solamente para él, que no se puede enamorar de otro hombre sino de él, y que también cuando le generan este tipo de violencia contra ellas, generalmente les empiezan a pedir perdón para que no lo dejen, o eso es lo que se denomina también la dependencia a nivel emocional. Claro que este también manifiesta su superioridad. Manifiesta la superioridad de que él es el que manda o la persona que manda, porque no solamente puede ser de la mujer hacia el hombre, sino del hombre hacia la mujer también, porque es de manera maltrato psicológico, que muchas mujeres también, que son las que pueden llegar a tener un nivel económico muy fuerte, también hacen ver a su pareja que ella es la que se encuentra en un nivel superior a él en todos los sentidos. Hay una carencia o ausencia de expresión de sentimientos y diálogo, una intolerancia y el miedo al abandono.
Y el perfil psicológico de la víctima, que es en este caso los trastornos de la infancia que le generan un temor a hacer valer sus derechos, como la baja autoestima, la inseguridad, la sumisión, la negación y sentido de culpa, el déficit de cariño y la dependencia económica. El de un menor de edad, ellos son los principalmente afectados, ya sea que porque también son maltratados o simplemente son espectadores del abuso de su padre hacia la madre. Esto también genera problemas de los jóvenes menores de inseguridad, de temor, aislamiento, un bajo rendimiento académico, pueden ser propensos a caer en el alcoholismo y la drogadicción, manejan una personalidad violenta o sumisa, son muy tensos y también poseen traumas. Pues bueno, la violencia intrafamiliar se contempla en 3 fases. Una fase de acumulación de tensión, el episodio agudo de violencia y la etapa de calma o arrepentimiento. Esas son las 3 fases que uno identifica para la violencia intrafamiliar. Las consecuencias que se puede causar de este maltrato es que la persona cause ansiedad, temor, el trastorno de sueño, pensamientos obsesivos acerca del maltrato y el maltratador. Generan también episodios de depresión, pérdida de autoestima, aislamiento social, trastornos psicosomáticos en alcohol, tabaquismo y drogadicción, y finalmente pueden llegar hasta el suicidio. Y en los menores causa la réplica de lo vivido, que puede ser que un niño, cuando ve ese episodio de maltratando al padre, a la madre, él puede repetir estos mismos episodios. Tiene problemas para asociarse, un retraso de lenguaje y desarrollo, también puede desarrollar agresividad, bajo rendimiento escolar y conductas autodestructivas, y también puede llegar a consecuencia fatal al suicidio. Y bueno, y también para el agresor tiene unas consecuencias como el rechazo ante la sociedad, los episodios de justicia, aislamiento, baja autoestima, frustración y resentimiento, y el abuso de alcohol y otras sustancias. Y bueno, podemos ver que nosotros en Colombia tenemos que la mayoría de las edades de mujeres y hombres entre los 10 y los 14 años sufren sobre maltrato al menor, y las múltiples razones se dan por casos de intolerancia. Y los maltratos entre familiares también, una de las causas son de intolerancia, 6.645 casos en lo que va corrido de este tiempo. Y el principal agresor son los hermanos. Y entre maltrato de parejas hemos tenido casos en que hay un rango de edad entre 25 y 29 años, y en donde más han atacado es a la mujer, con 33.769 casos contra 3.278 casos en los hombres. Y la mayoría de las razones es la intolerancia que se da en estos casos. Miren que Bogotá es la que presenta mayor promedio de víctimas, 11.687 víctimas. Medellín, 2.914, Cali, 1.496, Barranquilla, 1.370 casos. Que de los cuales en esas víctimas tenemos que son 25.000 mujeres, 4.000 hombres, 5.287 menores de edad y otros familiares 8.710 y ancianos 933. Bueno, miren que aquí hay varios casos que un hombre fue quemado por su compañera sentimental en el Chocó. En Yopal también se han tenido casos donde se han herido a arma blanca. Bueno,
En el aspecto legal nosotros vemos de que tenemos la ley 294 del 96, donde determina que todo daño o maltrato físico, psíquico o sexual, trato cruel, intimidatorio o degradante, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión producida entre miembros de una familia, llámese cónyuge, compañero permanente, padre o madre, aunque no convivan bajo el mismo techo, ascendientes o descendientes, incluyendo hijos adoptivos, y en general todas las personas de manera permanente se hallan integrados a la unidad familiar. Esto habla de la protección. Tenemos también sobre la Ley 12 del 1992 en su artículo 19, que esto es una convención que nosotros estuvimos hablando sobre la forma de discriminación contra la mujer y habla y de los derechos de los niños. Que los estados parte tomarán medidas necesarias para proteger al niño contra el abuso físico o mental, descuido, trato negligente, explotación, abuso sexual mientras se encuentra en custodia por un adulto. La Ley 248 del 95 establece que busca la prevención y sanción para la erradicación de violencia contra la mujer si se evidencia algún tipo de abuso o maltrato. Pues una de las medidas a tomar, que debe ser determinada por el querellante y por la fiscalía, es sobre el desalojo definitivo de la persona, la orden de alejamiento, resolver la custodia de los menores, un tratamiento educativo para todas las víctimas, el pago de gastos hospitalarios y la protección. Las sanciones van de arresto por 30 a 45 días o 1 a 2 años, dependiendo de la gravedad, y de una multa de 2 a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y también se presenta la violencia intrafamiliar entre parejas del mismo sexo. Que las posibles soluciones para frenar estos casos es reconocer el problema, iniciar un tratamiento y fomentar la buena comunicación, no guardar el silencio. Entonces nosotros tenemos también este primer concepto. Tenemos también uno que es el de el feminicidio, pero antes de eso vamos a ver sobre los cuales las causas del feminicidio, que es lo que nosotros vamos ahora a revisar. Bueno, tenemos el feminicidio, que es una nueva tipificación penal nueva, que novedoso en estos años por las primeras causas. Listo. Entonces, ¿por qué filosóficamente hablando dice sobre la mujer, quien puede llegar a ser madre, amiga, alguien amable, cariñosa, está encantada de decirte que te equivocas, eres fuerte pero femenina, apasionada y emprendedora, tiene una voz tierna que da mucha vida y mucho más, pero aún así es víctima del feminicidio? El feminicidio se refiere al asesinato de mujeres por razones de género. En la actualidad se debe a violencia extrema ejercida por hombres en contra de mujeres y niñas, situación en que muchas veces culmina con la muerte de las víctimas. En la mayoría de los casos, las víctimas presentan signos de tortura, mutilaciones, quemaduras, ensañamiento y producto de vejaciones o violencia sexual de las cuales son objeto. ¿Y cuáles son sus consecuencias? La agresión a la pareja no es la única modalidad de feminicidio. También se da por violaciones y este acto se comete el asesinato de la mujer, que también lo es. También hay sobre la prostitución relacionada con trata de personas, que es igualmente otro de los contextos sociales donde las mujeres se convierten en víctimas por su condición de mujer.
Pues aquí tenemos en los últimos años, algunos países han promulgado leyes orientadas a combatir los abusos y crímenes contra la mujer. Aún así, expertos consideran que en este nuevo marco legal es importante, pero a su vez insuficiente. Para que sea eficaz se tiene que cambiar la mentalidad machista de los potenciales asesinos y este cambio tiene que iniciarse por escuela, por la familia y por los medios de comunicación. Y el feminicidio en nuestro país, ¿cómo vamos? Hasta el 2015, el feminicidio en Colombia no era catalogado como un delito. El feminicidio, a partir de la ley 1257 del 2008, estaba dispuesto en su artículo 104, numeral 11 del Código Penal solamente como un agravante para el homicidio cuando era contra la mujer. Pero a través de la ley 1761 del 6 de julio del 2015, con 104 votos a favor y 3 en contra, y tras ser aprobado este proyecto de ley, la pena del delito de feminicidio simple estaría entre 20 y 41 años, lo que supera el homicidio simple que estaba oscilando entre 17 y 37 años. Entonces hay que mirar por qué, después de la promulgación de la ley, por qué aún han aumentado los casos de feminicidio. Según esto, en el tiempo, esto se da sobre todo en el Día Internacional de la Mujer en el 2017, se hizo un análisis porque aumentó un 22% al pasar de 100 muertes en el 2015 a 122 muertes en el 2016. Pues en América Latina la situación no es tan, pues decir, tan alentadora, porque miren que México es uno de los principales países de Latinoamérica hispanohablantes donde se genera la mayor tasa de feminicidio por 2.000 personas, 2.000 mujeres. Y Brasil, que es también otro país de Latinoamérica, tenemos que también tiene en el 2012 en su último reporte 4.719 feminicidios. Colombia 115 en los últimos en el 2014. Y Ecuador 97, Perú 96, Argentina con 277, Costa Rica con 27 y Chile con 40. Aunque el nuevo marco legal colombiano, la mayoría de los países de Latinoamérica afecta a todas las mujeres del mundo, se debe de comenzar a realizar una reflexión con todas las mujeres con respecto al feminicidio. Vamos a ver por qué hay una alerta en Colombia por el incremento de los feminicidios. Heidi Soriano y su pequeña niña de 4 años, víctimas de feminicidio en Bogotá, fueron asesinadas brutalmente con arma blanca. Fernanda Pérez, 19 años, víctima de feminicidio en Neiva. Durante 3 días, el hombre que decía amarla, su novio, la mantuvo secuestrada, la violó constantemente y le propinó golpes tan contundentes que la dejaron en estado de coma. Los médicos no pudieron hacer nada para salvarla, pese a que ella estuvo luchando 1 semana por su vida. Ellas 3 hacen parte de las 11 mujeres y niñas que en la última semana han sido víctimas de feminicidio en Colombia. Queremos recordarles que el feminicidio es un crimen de odio, que es castigado por la ley, que no tiene beneficios, que no tiene rebajas de pena. Sin embargo, en la mayoría de los casos los victimarios se han amparado en el amor para decir que las querían tanto que preferían verlas muertas a verlas con otra persona. Esa justificación que hace el victimario no puede ser la constante en los tribunales para que el feminicidio no sea castigado con la contundencia que merece.
Es necesario que el Estado colombiano active urgentemente todos los mecanismos que amparan las leyes para poder proteger a las mujeres. En la mayoría de los casos, ellas ya habían acudido más de 3 veces a las comisarías de familia a denunciar a sus compañeros sentimentales. Habían pedido ayuda, habían denunciado que las habían golpeado, habían pasado por medicina legal. Esto quiere decir que todo el proceso para poder ayudarlas falló. Y es lo que exige la ley 1257 del 2008. Que las mujeres que estén en peligro, que sean víctimas de violencia de género, reciban toda la atención del Estado en la parte emocional, en la parte física y en la parte judicial. Una mujer que en este momento esté siendo víctima de violencia de género por parte de su familiar, de su papá, de su compañero sentimental, de su amigo, de su novio, y ya lo haya denunciado en más de una oportunidad, seguramente está en ese camino de caer en el feminicidio, como lo ha dicho Medicina Legal. En este momento, mientras ustedes están viendo este video, cerca de 6.753 mujeres pueden estar siendo víctimas de feminicidio, porque ya la ruta de las autoridades han alertado que ellas están en medio de relaciones en las que el hombre ejerce violencia y puede terminar en un asesinato, en un feminicidio. Por todas estas mujeres que han perdido la vida, pero sobre todo por las que están en riesgo en este momento, no es hora de callar. Bueno, entonces en este caso con el feminicidio, nosotros estamos en Colombia teniendo muchísimos casos que se están incrementando. Y también nosotros vemos que sobre la agresión que se genera a la población LGTBI, vamos a ver qué habló la Corte Constitucional con respecto al caso de el estudiante Sergio Urrego en el 2014. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Está pasando y usted lo está viendo aquí en Noticias Caracol. Las directivas del Colegio Castillo Campestre adelantaron hoy el acto de desagravio ante la familia de Sergio Urrego, el estudiante que se suicidó al parecer por discriminación en la institución educativa. Estamos en vivo con Héctor Rojas y detalles de la jornada. Mabel, así es, hace pocos minutos terminó el acto de desagravio ordenado por la Corte Constitucional en el Colegio Gimnasio Castillo Campestre. El rector de esta institución le entregó a la madre de Sergio Urrego el diploma y el acto de grado como parte del compromiso que había ordenado precisamente la Corte Constitucional. También fue develada una placa conmemorativa a la entrada del colegio. Esto fue lo que dijo el rector de esta institución. Es verdad que un fallo de la Corte Constitucional obligó a que este evento ocurriera y a que ocurriera dentro de las instalaciones de nuestro colegio Gimnasio Castillo Campestre. Pero les digo a todos ustedes que son nuestras ganas de paz, de reconciliación, de perdón, de un país que quiere paz, las que hacen que esté ocurriendo esto dentro de nuestras mentes y dentro de nuestros corazones. Sergio Urrego falleció el día 4 de agosto del 2014 después de unas presuntas insinuaciones sexuales que había recibido este estudiante después de manifestaciones. ¿Cómo fue el recuento de esta muerte y todo lo que ha sucedido en este año? Aquí se los contamos. Hoy espero lean las palabras de un muerto que siempre estuvo muerto, que caminando al lado de hombres y mujeres imbéciles que aparentaban vitalidad, deseaba suicidarse. Este es uno de los fragmentos de las cartas que se conocieron del joven estudiante Sergio David Urrego tras suicidarse el pasado 4 de agosto de 2014 en un centro comercial de Bogotá. Y una nota específica donde dice que deja una herencia, que él no tiene nada que heredar, solo su literatura, sus letras, y deja escrito composit a quién de los niños debo entregar cada libro.
Sergio, reconocido como un excelente estudiante y de hecho después de su muerte se supo que había obtenido el 10º mejor puntaje nacional en las pruebas del ICFES, se convirtió en un símbolo para los que luchan contra la homofobia y el matoneo en los colegios. El joven estudiaba en el gimnasio Castilla Campestre y tras su muerte se conoció también la denuncia según la cual las directivas de ese plantel lo habían discriminado luego de que se publicaran unas fotografías suyas besándose con un compañero. Empiezan a hacer una serie de exigencias para que él pueda entrar a clase, lo obligan a que tenga una guía psicológica externa al colegio y que presente unos certificados ante el colegio. Absolutamente nunca jamás hubo ni matoneo ni bullying de ninguno de los miembros de la institución. Tras varias acciones judiciales instauradas por colectivos como Colombia Diversa y de los mismos familiares del joven estudiante, la Corte Constitucional falló finalmente a favor de la familia de Urrego y, entre otras determinaciones, solicitó al colegio realizar un acto de desagravio público donde se pida perdón por los actos de discriminación contra el joven, símbolo y víctima de la discriminación sexual en nuestro país. Con este acto se pretendía una reconciliación por parte del colegio hacia la familia. También durante este evento se destacó la buena actitud del estudiante, ya que obtuvo el 10º puesto entre 1000 estudiantes debido a su rendimiento académico y que también obtuvo 370 puntos en la prueba del ICFES. Es la información por el momento. Héctor Rojas, Noticias Caracol. Bueno, ahora les traslado a ustedes una pregunta y es, dentro de su comunidad estudiantil se han sucedido este tipo de actos discriminatorios contra la mujer y sobre personas que tengan su orientación sexual totalmente diferente. Profe, en algunas ocasiones se ha visto discriminado un compañero del salón por lo que es así todo afeminado. Sí. A criticarlo diciéndole que ay, este es gay, este es lo otro, por lo que se comporta. Y anda con mujeres en el salón y eso, y empiezan como a criticarlo. Bueno, eso también ha sucedido normalmente en lo que nosotros denominamos que durante este tiempo de desarrollo de los derechos de la comunidad LGTBI, todos los colegios están en la obligación de tener un comité de convivencia escolar que desarrolle y canalice dichos casos. Y eso está en las leyes sobre todo acto de discriminación contra todas estas comunidades. Un caso en particular aquí sucedió el año pasado con un estudiante que desafortunadamente hoy no me pudo estar con nosotros para contar su experiencia de discriminación que él sufrió en su colegio y respectivamente sufrió en el mismo lugar, que tocó canalizar este caso hasta con los padres porque ya iba a tener un acto de violencia para evitar dicho acto. Y ustedes también tenemos en cuenta otro caso que fue muy sonado, el de Natalia Ponce de León, que es la que fue víctima con ácido. Les invito a ustedes a que cuando ingresen a la plataforma sobre el análisis del caso de Sergio Urrego, hay 2 videos cortos sobre las cartas que él escribió, donde él manifestaba que se quitaba la vida y no decía que no le echaba la culpa a los padres, sino que más que todo a la sociedad, una sociedad donde contemplaba que él no era aceptado por su forma de ser, como muchísimas cosas están pasando dentro de este momento. Entonces, vamos a revisar sobre el caso de Natalia Ponce de León.
El 27 de marzo de 2014, Natalia Ponce de León bajó desde su apartamento en el 6º piso de un edificio en Bogotá, Colombia, para encontrarse con quien creía era un exnovio, que seguía siendo su amigo. Pero quien la esperaba era en realidad un hombre perturbado que llevó a cabo un brutal ataque en su contra de forma totalmente premeditada. Hola, oye, ¿tú vienes con Bernardo? Está parqueando. En medio del peor dolor imaginable, Natalia no podía entender lo que le estaba sucediendo. Se volteó y me echó un litro de ácido sulfúrico. Venga rápido, es que a la niña Natalia le pasó algo, está aquí llorando. No conocía el daño que causaba un ácido a una persona. Nunca había visto una historia, nunca había estado con alguien que estuviera quemado por un químico. O sea, en mi cabeza no existía eso. Jonathan Vega le arrojó el contenido de la botella y se quedó mirando atento cómo el ácido hacía su devastador efecto. La cara se le empezó a poner verde, hinchada como una máscara impresionante, empezó a caerse. Yo empecé a quitarle la ropa, empezó a caérsele la piel, todo, y ella gritaba que no veía. No sentí dolor, porque pues obviamente todos los nervios se queman de una. Pero sí tuve mucho miedo porque empecé a ver todo en gris. Entonces dije, me voy a quedar ciega. Llegó al hospital con el rostro desfigurado y quemaduras de primero, segundo y tercer grado en gran parte de su cuerpo. Las quemaduras de Natalia, francamente, eran muy graves, eran profundas, eran quemaduras que le comprometían toda la cara, todas de tercer grado, o sea que son las que lesionan todas las capas de la piel. Además tenía los 2 brazos superiores, la pierna inferior derecha, mitad del abdomen. Le aplicaron mucho ácido, fue una gran cantidad de ácido lo que le echaron. La impresión de ver la agonía de su hija le provocó un infarto a Julia. Se llama el síndrome del corazón roto y da cuando hay una descarga de adrenalina terrible y el corazón realmente se parte de dolor. Inmediatamente me llevaron a la cardioinfantil, cuidados intensivos, y al otro día me hicieron un cateterismo. Estamos perdiendo a la paciente. La presión está bajando mucho. 5 mililitros de lidocaína. Clínicamente me fui 2 veces y morí. Pero pues nunca vi esa luz que dicen. No reacciona. Desfibrilador. Pero ese no fue el final. Natalia fue reanimada y en coma la operaron para tratar de quitarle el resto de la sustancia que seguía quemándola. Ya está reaccionando. Las primeras 4 o 5 cirugías, lo que se hizo fue limpiarle la piel o quitarle la piel que estaba quemada por el ácido. Fue tanta la cantidad que uno, digamos, quitaba la piel, aparentemente quedaba tejido sano y 48 horas, 36 horas después, otra vez aparecía piel muerta, que daba a entender que parte del ácido que había logrado penetrar en los tejidos quemaba nuevamente la piel. Y mientras tanto, lo cubríamos con piel de cadáver. El ácido sulfúrico le calcinó la piel, los músculos y hasta parte de los huesos. Todo en cuestión de segundos. Ante la gravedad de la situación, Julia pensó que solo quedaba un camino. Entregársela a Dios, pidiéndole que se la llevara. Que no sabía si ella iba a tener la fortaleza de aceptarse ser un monstruo, porque era un monstruo. Mucha atención, las autoridades ya tienen en su poder el video de vigilancia en el que quedó registrado el ataque contra la joven Natalia Ponce de León y tratan de identificar al... 2 días después, la policía descubrió en varios videos de vigilancia a un hombre que se dirigía al apartamento de Natalia llevando en su mano una botella de vidrio. ¿Qué pasó, viejo? ¿Te cortaste? No, nada, abuela.
No pasa nada. Que Jonathan tenía un delirium por Natalia, delirio sexual. Es decir, esa era la fantasía paralela a la realidad que manejaba Jonathan. Y precisamente la fantasía es la afectación mental de la esquizofrenia paranoide, que puede ser auditiva o puede ser visual. Entonces, para él oía voces de Natalia. Y eso entonces fue, digámoslo así, el objeto de fantasía que llevó a que él produjera el acto que posteriormente ya conocemos en contra de la humanidad de esta ciudadana. Ella sabía que era mía o de nadie. Ella se lo buscó. En un momento de desesperación o de cordura, Jonathan llamó a la policía. Departamento de Policía, buenas tardes. Sí, quiero averiguar. ¿Qué pasa con la recompensa de los 75 millones? Yo sé cuál fue el hombre que le echó el ácido a la muchacha en el norte de Bogotá. Permítame, ya lo comunico con el Departamento de Inteligencia. Y colgó sin dar explicaciones. ¡Jonathan Vega, ahora es la policía! La llamada, sin embargo, quedó registrada y permitió que las autoridades ataran cabos. ¿Es usted Jonathan Vega? Sí, soy yo. Jonathan Vega queda arrestado bajo el cargo de tentativa de homicidio contra Natalia Ponce de León. No se resistió al arresto ni pronunció palabra alguna en su defensa. Tras varios comas inducidos para mitigar el dolor y decenas de cirugías, Natalia le pidió a los médicos que la dejaran ver sus heridas. Los hospitales de Quemados no tienen espejos, los vidrios no tienen reflejos, porque pues el impacto puede ser muy fuerte y pues se termina uno botando de una ventana, ¿no? Del 7º piso. ¿Estás lista? Sí, estoy lista. No puedo esperar más. Estaba el equipo médico, mi cirujano, y la psicóloga, la terapeuta, y pues me quitaron todas las vendas para hacerme la curación, y ahí pues me mostraron. No. Natalia nos contó que las preguntas que se hacía cuando logró entender lo que le sucedió eran ¿por qué? ¿Y por qué a mí? Obviamente, Félix, no había explicación que justificara jamás el horror que le tocó vivir. Era totalmente inimaginable. Y en aquel año, el 2014, hubo 62 ataques muy similares en Colombia, y no solo con ácido sulfúrico, sino también con otros igualmente fáciles de conseguir, baratos y con el mismo poder destructor. Ya regresamos.
Yo viví una infancia un poco rechazada de parte de las mujeres porque era un poco cansón, era muy hiperactiva de manera grosera y muy altanera y con los profesores y hasta el día que en educación física unas niñas me bajaron la pantaloneta y vieron mi miembro y se reían y yo tenía como 8 años y desde los 8 años fue que empezó mi comportamiento agresivo hacia todo el mundo y más que todo hacia las niñas. ¿Y cómo era la relación? ¿Usted vivía con su papá? Yo vivía con mi papá, con mi mamá y mi hermana. Mi papá nunca, él tenía otra pareja. Él tuvo hizo a mi hermana y a mí, se fue consiguió otra mujer. Mi mamá era muy celosa y lo celaba mucho y mantenían peleando demasiado y mi mamá sufría mucho porque mi papá era muy perro. Y entonces mi papá tomó la opción de Este también fue un caso muy sonado aquí en Barranquilla, que es el de la bestia del matadero, la sobreviviente del policía. Pues mis hechos ocurrieron el 1 de enero de este año. Me dirigí a Cabaña Club, el estadero donde me encontraba. De ahí yo llegué con un grupo de amigos. Cuando llegamos a la mesa donde nos instalamos, yo le digo a una de mis amigas que me acompañe al baño. En el transcurso de ir al baño se me revienta el zapato. Me lo vengo a cambiar, me regreso al establecimiento. Mis amigas me estaban esperando en la mesa donde nos encontrábamos para trasladarnos a otra. En eso llega una ex vecina, me dice que la acompañe a orinar. Llegamos al baño, los sitios estaban muy llenos, habían filas. En eso ella me dice, no, ven acá que ya yo he salido ya yo he orinado acá, al lugar donde nos dirigíamos. Como me dicen mis amigas que yo no sé decir no, yo la acompañé. Cuando yo la acompaño, es un lugar es una finca que se había quemado. Cuando yo me dirijo hacia allá, está la puerta de la entrada de la finca. Me recuesto a un palo, o sea, la entrada está dividida. Me recuesto a la abertura de la entrada que está dándole la espalda a Cabaña, al estadero, y ella se dirige al frente mío a orinar. Cuando viene ese sujeto y me coge de la parte de atrás, o sea, desde Cabaña, él estaba en Cabaña Club, salió y me coge, me amordaza desde el cuello, me coge por el brazo y me pregunta que estaba comiendo, que estaba bonita. Y en eso cuando yo lo miro a la cara, que me dice la otra muchacha que está orinando, que yo lo miro en la cara y yo le pregunto que quién era. Y él con el brazo así, o sea, como yo estaba así, me coge y me dirige hacia la zona adentro donde me sucedió el caso. En eso empiezo a forcejear con él y empiezo a gritar auxilio, pero había un lavadero más adelante y estaba un pico que se llama JL. Y cuando yo me dirijo, que yo empiezo a forcejear con él, yo empecé a decir auxilio, en eso me agarra por la mano y me empieza a pegar. Y yo empiezo a forcejear con él, yo me caigo con él, me logró levantar, pero como él estaba en el suelo, me coge de la parte del pie y me tumba.
y yo empiezo a arrastrar. La muchacha le grita el nombre, lo cual yo alcanzo a escuchar el apellido, y la muchacha decía el nombre y decía, Rúa, déjala, deja a mi amiga. Y en eso ella encuentra como que ella busca para defenderme, y encuentra como si estaba quemado, encontró una tablita y empieza a pegarle. Y ahí yo logro otra vez soltarme. Cuando yo logro soltarme, él logra cogerme por los cabellos y me pone de trasero y me empieza a arrastrar. En eso él se me subió arriba, me empezó a besar y ahí me empezó a golpear. Otra vez como en la cara, como diciéndome, como yo empezaba a gritar. Entonces como para que me callara, para callarme, empezaba a gritarme, y como tenía rabia, como no podía bajarme el vestido que yo tenía esa noche, tenía más ímpetu. En eso se asoma de la parte de atrás un muchacho, el que le grita, y es que me suelta. El muchacho ve la sombra cuando él me lleva arrastrando, y en eso él me suelta y se lleva mis zapatos. Eran unos zapatos que estaban full amarrados, me los quitó y se vuela de la parte de atrás de donde me sucedieron el caso, y se vuela. Entonces se esconde en una casa. En alrededor de la casa se esconde, y el señor le dice, ¿tú qué haces? El dueño de la casa le dice, ¿tú qué haces ahí? No, estoy ensuciando. Y el muchacho se sorprende ensuciando y con los pantalones en los pantalones arriba. Y sale el muchacho y lo corretea con un palo, sacándolo. En eso él deja suéter, deja gorra, porque yo cuando estoy forcejeando con él le tumbo la gorra. Él tenía aruño del alambre. O sea, la camisa que se encontró, la camisa así, tenía el punto del alambre y estaba aruñado en la espalda. Cuando llegó acá al centro de salud, ya toda golpeada, con la mandíbula partida en 2 partes. En esa misma noche me cogen los médicos. Por una milésima me traspasa todo esto. O sea, la abertura, me hubiera tenido una abertura, todo esto me lo cosieron el mismo primero acá en el centro de salud. Y un hueco que se me traspasó, que todo lo que tomaba se me botaba por el mismo hueco. Yo me puse mal ayer. El shock en la clínica donde yo estaba, por las crisis que yo tenía. O sea que en una clínica hay veces que dejan personas o entre sí nada, dejan una sola persona. En mi caso dejan a mi papá y a mi mamá, porque yo en mi dolor, en mi angustia, empezaba con un shock de nervios, unas crisis. Y yo en este momento, como dicen por ahí, estoy arisca. ¿Por qué? Porque a mí no se me puede acercar a nadie. O sea, no se me puede... En esos momentos cuando me sacaron de la clínica, yo estaba rotundamente en shock. Nada más dejaba pasar a mis papás. O sea, aquí porque habían bastantes personas que venían en las noches. Se llenaba mi casa con personas, preguntándome cómo estaba, cómo seguía. Les preguntaba a mis papás. Y al ver la noticia ayer me desmayé. Uno se pone a pensar muchas cosas. Y ver la angustia de su madre, sabiendo que mi mamá también pasó por lo mismo, angustiada. Ver la angustia de su madre hoy en día, de la muchacha que mató, que asesinó. Ese es feo y eso no se lo deseo a nadie se lo deseo. Ya iba para 1 año mi caso. Y si la ley hubiera cogido mi caso enseguida, él estuviera preso. No estuviera haciendo todos estos daños. Que se haga justicia, porque no es un caso que ha hecho. Que pague por todo lo que ha hecho.